¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si, siendo tan tarde, mi Instagram funciona. El de los otros, seguro. El mío, de pensar, ¿qué haces a estas horas, Nuria? Si ya normalmente estás en pijama y a punto de irte a dormir. Pero hoy vamos a hacer un directo especial, corto, y así, si estás en el sofá y hace rato que no estás, que ya has cenado y tal, pues qué mejor. Y el invitado es mi futuro socio, inminente que seremos socios, que es Carlos González, que seguro que si sigues a Soy Como, pues hace ya un rato que sabes que este hombre está en nuestras vidas porque ha venido a transformar la salud de particulares y también de profesionales, y lo que os venimos a contar esta noche es una súper noticia, y es que en paralelo al podcast de Soy Como, que hace ya 4 temporadas que funciona, nos hemos inventado un nuevo podcast, y en este caso lo protagonizará Carlos y estará exclusivamente dedicado a los profesionales y a las profesionales del mundo de la salud integrativa. Ese podcast que no existe en España, ese contenido de tanto valor que agradecerán tanto los terapeutas para resolver casos y temas que dices, bueno, yo he estudiado todos los másters y después esto en consulta diariamente con todos los temas que me trae un paciente, que a cada hora es una película distinta, cómo lo trato, cómo le ayudo, qué suplementación le doy, por dónde empiezo, cómo abordo su caso. Lo más complicado, ¿no? Lo más complicado. Pues va a haber un podcast gratis cada semana protagonizado por Carlos. Lo voy a invitar, que debe estar por ahí. La risa porque pienso, ¿cuánta gente que quiere entrar en el directo? De momento solo Carlos. Después, si Carlos tiene ganas de contestar preguntas en directo, que entre más gente. Muy buenas Carlos, noches, buenas ¿qué tal? noches. Muy bien, ¿Cómo bien, bien. estás? Te estaba escuchando, que estabas hablando ya del podcast que no existe, que no está. Qué guay, ¿no? Qué fuerte que vas a hacer Bueno, un podcast. Me parece increíble. Porque hay muchos podcasts, pero muy pocos de salud que estén bien en España. Y tú lo sabes, porque eres un gran consumidor de podcasts y que sí, escuchas muchos podcasts suerte que extranjeros. tengo en los extranjeros también, además, muchas veces pues se transcriben y eso también me facilita a la hora de ver qué se está haciendo, pero es lo que hablábamos un día, ¿no? Y hace tiempo que me rondaba la idea de compartir, lo hablábamos con José, ¿no? Este formato de cápsula de conocimiento muy aplicable, muy directamente a las y los profesionales, porque es lo que, de hecho, lo he dicho en la introducción del primer episodio, hablando de que tenemos podcasts como el tuyo, como el de Marcos, como el de Sari, como hay muchos podcasts de salud, pero bebemos las profesionales también y beben los usuarios, ¿no? Y me gustaba un podcast que sea para herramientas para la consulta, de eso que normalmente se pregunta en la pausa de la comida en un máster, en un curso, o sea, ¿cómo aplicaréis este tratamiento? ¿Qué me puedes decir de la aplicabilidad de este micronutriente? Ir muy, muy, muy al grano para que, pues bueno, si sale los viernes, que lo puedan aplicar. Si lo escuchas muy pronto el viernes, que lo puedas aplicar ya el viernes, y si no, el lunes, cuando pases consulta. Este viernes nace Mentoría Clínica con Carlos González, un podcast dedicado a las profesionales y a los profesionales del mundo de la salud integrativa a primera hora de la mañana, todos los viernes, Semanal. repito. Lo hacemos Semanal, 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 sí, ¿verdad, sí. Carlos? Esto Ese es el compromiso. O sea, temas para semanal tenemos de sobras. De hecho, ya está pensado también los próximos. tú no te lo Claro, es que sacabas, al final es lo tú que decimos, ¿no? Ostras, seguro. cuando hablábamos contigo y con José, ¿se va a poder hacer semanal? Digo, por temas, evidentemente, porque son temas muy, muy concretos, ¿no? Luego no quiero chafar nada, ¿no? Pero de lo que va el primer tema, ¿no? Si el primer episodio. eh, es que ya da mucho de sí, ¿no? Porque es algo de lo que hemos hablado, que te dejo. Dilo, dilo. Vamos a hablar de hierro, porque era, dice, ¿por qué empezamos, no? Y yo pensaba, digo, pues, si hablamos de hierro, si la gente está aburrida, si hemos hecho un webinar que se apuntaron 20.000 personas para hablar de hierro, ¿no? Y estaban como 2.000 o 3.000 personas en directo. Bueno, en el curso de analítica se habla un montón de hierro, en el máster donde doy clase también hablo de hierro. Y aún así os decía, ¿no? Digo, me siguen llegando pacientes a la consulta suplementados con hierro cuando no tienen que suplementarse y otros sin suplementar con hierro cuando deben suplementarse. Y el otro día en el máster me preguntaban, oye, ¿qué hierro damos? Y cuando hay anemia, ¿cuánto? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo lo repartimos? Digo, hostia, pues es lo que me decís muchas veces vosotros, ¿no? Dices, tú te planteas que no hay duda sobre
esto, pero seguro que las hay, ¿no? Y por eso, bueno, empecemos por hierro, empecemos por un micronutriente clave como es el hierro. Que dijimos que el podcast duraría 10 minutos, pero te has grabado el primer episodio Ya y sabes, se te ha ido un es poco de las que lo manos. de recorta, Carlos, ya sabes que me cuesta. Entonces, claro, ya sabes Ya. que, bueno, tú eres muy transparente, yo también. De hecho, tenía la guía de lo que iba a decir en el podcast y al final no he leído nada. O sea, lo he dejado ahí y me he empezado a arrollar con lo que haces normalmente en consulta. Y la verdad es que el formato podcast me decía un día José, ¿no? También nuestro socio que decía, es que se te da mejor, obviamente, se me da mucho mejor hablar que escribir, ¿no? Y entonces es como estar en una clase realmente, porque este formato tiene la peculiaridad que puedes rectificar, que puedes ir para atrás, que puedes ir para adelante, que puedes puntualizar y, no sé, ya me viste la cara cuando te envié la foto de cuando estaba grabando, estaba con sonrisa porque me lo estaba pasando bien. Sí, sí, está ahí con su micrófono, pero estás solo además, o sea que 29 minutos, que es el primer Sí, sí, episodio, más que ha la durado intro. 29 19 minutos. minutos más la intro. Ya procuraré ser más breve en los próximos. No, 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 pero que sepa la gente que, claro, no es como el formato que yo hago, que entrevisto a un invitado, es que eres tú solo, que estás resolviendo dudas durante 29 minutos con todo tu don de Me gente, vengo o sea, me arriba, parece pienso que estoy hablando increíble. con alguien y ya está, y puntualizo. La verdad es que, no sé, bueno, estas cosas que ocurren, ¿no? Siempre como cuando tuve que grabar un primer curso solo, ¿no? Y decir, ostras, ¿a quién le hablo, no? Con el feedback de la gente es mucho más sencillo. Y al principio, pues te hace un poquito más complicado, pero luego cuando ya has grabado cursos solo, ¿no? Formato analíticas, creo que grabé 20 horas de curso yo solo, pues al final, nada, sobre todo cuando es un tema que te apasiona. Y la verdad es que el punto romántico es que me mola como me ha llegado a mí al oído, pues podcast, el de Marcos, audios de compañeros o podcast de otra gente de fuera. Mola llegarle al oído así un poco más próximo con ideas muy concretas a otra persona y la verdad es que me siento muy afortunado, estoy muy contento de poderlo hacer realmente. Bueno, antes de contar más, para que la gente ya que está conectada no se lo pierda, seguidnos en el Instagram de Academia Soy Pro, porque todo esto cuelga del proyecto Soy Pro. Mentoría Clínica es el nombre del podcast, nace el viernes para que sepas cada semana cuando sale el episodio, te des de alta en las plataformas donde colgaremos el podcast, que son todas las importantes, y a ti te lo digo ahora, y además habrá la versión vídeo. Pondremos cortes de trozos de Carlos en redes sociales cada semana para que te acuerdes de escuchar el episodio entero y también lo podrás ver en versión vídeo. Pero lo primero que te pediría para que no te pierdas ya ese lanzamiento que estaremos esta semana contando un poquito, que empezamos el viernes, síguenos, haz un follow si eres profesional de la salud, porque si no te aburrirás, si eres profesional de la salud o semiprofesional Ahí o está, quieres ser ahí profesional, está. estás pensando en estudiar, por ejemplo, dietética, nutrición o cualquier otro campo del mundo de Mm, la salud, y cuando digo salud puede ser un psicólogo que después quieres hacer obvio, PNI, o sea, obvio. ya sabes tú, ¿no? Si estás ahí, síguenos en el Instagram de Academia Mm, Soy Pro, porque ahora mismo es la manera más directa para que sepas cada día que sale un episodio del podcast y las temáticas que vamos a tratar, porque desde las cuentas de Carlos y mía algo iremos diciendo. Bueno, pero yo también estaré paralelamente hablando de los episodios obvio. del podcast de Cómo Soy, y no estaré hablando siempre dedicada a profesionales de la salud, porque tenemos ahí la parroquia un poco dividida, ¿no? Hay mucha gente que son particulares, que esencialmente son los que me siguen en mi canal de Instagram, y entonces no puedo estar hablando todo el día de temas que están solo dedicados a terapeutas. Y entonces Academia Soy Pro, que me estáis haciendo caso, me parece una maravilla porque Clean, me están clean, llegando clean. todas las notificaciones, qué locura, de toda la gente que ahora mismo está haciendo un follow a la red social. Pues perfecto, todas las que estáis entrando, entiendo que sois profesionales del mundo de O la tienen salud. vistas Brutal, a, brutal. o están en proyecto, que también ocurre, estaba ocurriendo en el curso de analítica, estaba ocurriendo. Exacto. Gente que quería, ¿cuántas veces? De hecho, en mis promociones de PNI me encontraba gente que estaba cambiando de profesión y transitó con un máster en PNI, luego estudió nutrición, o estudió técnico superior en dietética y venían Muchísimo. de formaciones variopintas, desde ingeniería, informática, etcétera, ¿no? ADE, y querían cambiar ¿por qué no? En el curso de analíticas pasó un tanto por ciento pequeño de gente que venía en realidad había interés propio, pero también había interés, luego en los directos te dabas cuenta que había interés proyectado a formarse y nos preguntaban, ¿vais a sacar un máster? ¿Vais a hacer formaciones? Bueno,
pues algo habrá de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, no digo nada, no adelanto nada. No, sí, sí, yo iba a hacer el mismo spoiler, porque al final, igual que a ti te pasa, pues a mí me viene en una comida de Soy como una que es diseñadora, un clásico ejemplo, y me pasa con gente que ha hecho diseño gráfico o que es desarrolladora web, por ejemplo, y Claro, me dice, estoy haciendo un cambio brutal y quiero hacer claro. medicina funcional o quiero estudiar algo de nutrición desde vuestro punto de vista y filosofía. Digo, vamos a hablar un momento y Carlos hace lo mismo. Hoy no es el día de contar eso, pero sí que os diré a título descriptivo. La Academia Soy Pro nace ahora, primero para ofrecer el podcast. Ya en el pasado, bajo el paraguas Soy como, empezamos a proponer el Sí, curso de analíticas de Carlos dedicado a profesionales de la salud. En 2024, ya os lo digo ahora, que ahora Carlos también lo decía, vamos a hacer formaciones de alto nivel dedicadas al mundo de la nutrición funcional y la psiconeuroinmunología clínica. O sea, todas las diseñadoras gráficas que desde ahora confíen en todos los años y trabajo que llevamos haciendo, Carlos desde Osana y yo desde Soy como, vendrán grandes noticias y alegrías en 2024 a nivel de formaciones. Ya os las iremos contando. Si estás ahí haciendo el cambio, pues espérate, que tenemos mucho para ofrecer en absolutamente. 2024, espérate un poco. Y entonces te contaremos, pero mientras tanto vais a disfrutar de un contenido de valor gratuito. A mí, Carlos, muchas veces me dicen, pero antes Soy como era una web llena de artículos y reportajes en profundidad y ahora ya no están. Ya, Digo, ya, es que la gente ya no lee ahora. Porque lo primero que me dicen es, habéis dejado de dar contenido gratis. Digo, no, es que lo damos en otro formato. Porque en los webinars nadie está obvio. obligado a comprarnos un curso. De hecho, el 95% de la gente que viene no compra y me Sí, dice, un oye, valor 2 horas que han sido de tremendo. contenido de valor. Eso es un contenido de valor. Otro contenido de valor son es a través del podcast, otro puede ser un vídeo corto metido en redes sociales, como un Reels, en TikTok o los vídeos en YouTube. A día de hoy, estos son los canales por los que vosotros os queréis formar y aprender. Aprender corto y entretenido se llamaría Reels Instagram, que se aprende, pero dices así rapidito, te veo en diagonal porque tengo muchas cosas en mi vida, y donde se aprende de verdad es en los podcasts, duren 10 minutos o duren 29. Estos días que en Cerebro yo estoy diciendo aprendizaje Sí, diario, por favor, escúchate un podcast que os aporte valor, un capítulo, un pequeño capítulo de un libro cada día, algo, ¿no? Algo para estimular vuestra función neuronal, escucharte a ti, es que nos de vas a hecho, explotar la cabeza cada esto que viernes. decías, además, esto me ha facilitado mucho, ¿no? Porque cuando hablábamos, ¿no? De, oye, compartir contenido, yo que me dedico también a compartir contenido escrito, el poder hablarlo, a mí era como, ostras, digo, si es en realidad es lo que quiero recibir. De hecho, a mí el podcast me conecta mucho con ir a hacer el trayecto de visitar a Barcelona en coche, ¿no? Donde un podcast cortito me lo escuchaba en ida y me escuchaba otro de vuelta y un podcast de 1 hora me lo escuchaba en ida y vuelta a Barcelona, ¿no? Yo desde el Vallès, desde Sabadell, bajar a Barcelona y volver. Y era un momento donde ostras, ya sé que, por ejemplo, a ti te gusta escucharlos paseando, ¿no? O te lo dicen muchas de tus oyentes, que se lo escuchan paseando por la mañana, el domingo, etcétera, ¿no? O el sábado, etcétera, ¿no? A mí era de conectar con el día y empezar con, ostras, ¿qué quiero escuchar hoy? Quiero escuchar sobre salud, quiero escuchar sobre negocios online, quiero escuchar sobre... Y era como un estímulo de la mañana que vuelvo a decir, punto romántico, pero me gusta ser parte de ese estímulo para alguien, ¿no? Y que le sirva y realmente que sea un contenido, hoy lo hablaba con un compi, con Borja Fernández, colega de promoción, compañero de formaciones también que hemos montado juntos y demás, súper gran terapeuta, y me decía, ostras, le contaba de que iba al podcast, se lo he dejado de escuchar un poco a medias, me decía, hostia, vas muy al grano, ¿eh? Digo, esto es muy aplicable. Digo, hostia, sí, es que esto si lo hubiéramos tenido nosotros de una información que ese mismo día seguro puedes tener un paciente al que se lo puedas aplicar, por ejemplo, ¿no? Y eso, y luego que compren, no compren, que hagan cursos, que no hagan cursos, pero ya se han llevado esa información, no sé, sobre todo el segundo episodio, que quiero hablar sobre una de las vitaminas del grupo, y no lo voy a decir hoy, pero de su incidencia y su deficiencia en, por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 2 o en resistencia a la insulina. Dilo, Sí, dilo, sí, porque es muy concreto no, justamente porque el segundo el tema episodio del quiero segundo hablar de episodio. tiamina, quiero hablar de la vitamina B1 y muchas veces, sabes que hace tiempo que hablamos y he hablado con otros compañeros que hemos perdido de vista los micronutrientes y la aplicabilidad clínica que tienen, ¿no? Muy de vista.
y tenemos amplia evidencia de que los tenemos ahí a mano, son baratos y en consulta pueden dar mucho rédito, ¿no? Y en el segundo episodio quiero hablar de la incidencia que tiene la deficiencia de vitamina B1, de tiamina, en pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, ¿no? Cómo existen unas tiaminasas, ¿no? A nivel renal que van eliminando la tiamina. Eso genera muchos problemas, porque, o sea, dos muy evidentes. Uno entronca con el curso de cerebro, el programa de cerebro, y otro entronca con la propia diabetes, que es que el paciente que más pierde, digamos, tiamina es el que peor gestiona la glucosa, pero nos olvidamos, o no nos olvidemos, que la vitamina B1, la tiamina, es indispensable para metabolizar la glucosa y transformarla en energía. Y dices, ostras, qué rabia, qué mal, ¿no? Que el paciente que más tiene necesidad de gestionar bien la glucosa es el que más la pierde. Y el problema es que además, pues bueno, esto entronca mucho con el problema del cerebro, la tiamina es clave a nivel neurológico. Hay una deficiencia de tiamina brutal en las patologías neuroinflamatorias o neurodegenerativas, ¿no? Fíjate que entronca con la ampliación de longevidad, resistencia a la insulina, entronca con programa cerebro y es de aplicabilidad clínica inmediata, porque estoy seguro, yo antes de saber esto, a todos los pacientes que visito diabéticos en consulta no estaban suplementados con tiamina. Y deberían estar todos suplementados con tiamina porque la van perdiendo a ritmos, pero bueno, de una manera escandalosa, ¿no? Y esto es aplicable hoy. Y en Perdón, el podcast no, eras tan... no, 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 perdona, con retraso, Didi, es que te oigo que con decía que retraso. esto es lo que decíamos, es Didi. aplicable en el mismo día que escuchas el podcast. Me ibas a decir si va a ser tan concreto. Sí, si vas a Sí, dar dosis y entrarás sí. a saco con el tratamiento, que a veces la gente dice, bueno, pues ya No, depende de qué formaciones y se queda, no claro. entran, no a fondo a decir tantas dosis Claro, y es lo que es el necesitan los problema a veces y es terapeutas. algo bueno, lo siento, me enfada mucho, ¿no? De no mojarnos, ¿no? No me mojo así. Luego no me podrán decir si me he equivocado o no, ¿no? En el primer episodio de hierro nos hemos mojado y hemos dicho dosis de hierro liposomado cuando estamos en un contexto de anemia, cuando estamos en un contexto de ferropenia sin anemia. Evidentemente que es un podcast para profesionales y hay que aclarar muy bien. No es ninguna prescripción facultativa para un usuario final, sino que es una recomendación para profesionales de la salud, como yo que soy enfermero, para un profesional de la salud que me esté escuchando o un terapeuta que se dedique a visitar pacientes. Pero nos mojamos y hablaremos de dosis de tiamina, de dosis no tóxicas de tiamina, que la tiamina no tiene dosis tóxica, o de benfotiamina, que tiene mayor capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y tiene una mayor actividad a nivel central, no como la tiamina convencional. Hay que mojarse. Si tiene que ser aplicable, bueno, como digo yo, de la A a la Z, ¿no? Que puedas llevarlo a la práctica simplemente escuchando el podcast y luego, evidentemente, investigando. A lo mejor te apetece leerte el paper o leerte la referencia y haremos, evidentemente, ¿no? Pero sí, entraremos a detalle. Entramos a detalle. Por eso dura 29 minutos y pensaba que duraba 10. Bueno, yo creo que vas a ayudar a tanta gente, imagínate, ¿no? 29 minutos que te están hablando del hierro y te están diciendo cómo abordarlo, cómo tratarlo, con las dosis concretas, que la gente se quede muy tranquila. No tenemos No, ningún patrocinador del mundo de la industria farmacéutica ni de la suplementación. Somos Academia Soy Pro, los propios patrocinadores de nuestros propios proyectos. Vamos con toda libertad y haciendo un esfuerzo, como siempre hacemos, porque solo para que os ubiquéis, Carlos visita más de 30 pacientes a la semana, algo que es insostenible con todos los otros proyectos que lleva a cabo, algo tiene que dejar, pero como también le gusta mucho pasar consulta, y la verdad es que a los profesionales que pasáis consulta tenéis una experiencia clínica que se nota muchísimo que tocáis de pies en el suelo, que os ponéis en el lado del paciente, que muchas veces la realidad de los consejos que se dan no tiene nada que ver con la vida y el pueblo y claro. lo que sufrimos los pacientes y las posibilidades que tenemos de haceros más o menos caso. Y aparte no, todo, ¿no? Que te has encontrado tantos casos tan distintos que ya intuyes por dónde puede ir la cosa. Y no es fácil, porque es que no es que estemos hablando siempre de pacientes polimedicados con problemas digestivos sumados a un autoinmune. Bueno, es que todo Sí. no es que todo es complejo. Es que hay mucha gente que viene a ti, yo lo vivo a diario cuando estamos juntos, que lo ha estudiado todo y te viene a hacer preguntas que para ti Bueno, deben ser y algunas básicas, no, ¿eh? quizás porque les falta la experiencia clínica de años y dicen,
Carlos, es que Sí. no sé cómo actuar delante de Y este una de las cosas que paciente. nos hemos encontrado más en estos 2 últimos años de mentorías, que esto estará también en Academia Soy Pro cuando toque hablar de ello, ¿no? De acompañar, ¿no? Siempre pensábamos, o pensaba, ¿no? Ostras, másters, posgrados hay excelentes y habrá más, ¿eh? Y habrá más. Cursos de especialización hay excelentes y yo he dado muchos y otros dan y todos intentaremos dar y será genial que la gente se pueda formar y que además escuchemos a varias a profesoras, a varios docentes, etcétera, ¿no? Pero, pero luego los problemas están, como decíamos, en el barro, ¿no? Están en el barro de la consulta, es en el día a día ¿y ahora qué hago, no? Y muchas cosas de las que hacemos en mentorías a veces, porque, claro, he tenido profesionales en mentorías conmigo que yo había estudiado con ellos en alguna ocasión y ellos venían luego a preguntarme a mí y era una responsabilidad tremenda y muchas veces no, el razonamiento no era decirle qué debían hacer, sino era descartar lo que no era y cambiar la manera de pensar y enfocar y generar una contextualización, ¿no? Pues si esto no es, ¿por qué no podemos ir por otro lado? Pero teníamos dudas también, generamos hipótesis. Muchas veces que no se piense la gente que es, no, como Carlos lo va a saber, me lo va a decir, sino que tendremos que generar un pensamiento común para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso es chulo cuando pasa porque te plantean una duda y no siempre sabes la respuesta. Si te preguntan, ¿cómo trabajar la mucosa intestinal? Eso es fácil. Pero cuando he hecho todo esto, Carlos, y lo he hecho bien, ¿qué hago? Digo, pues vamos a pensar, porque a mí tampoco se me ocurre ahora, pero vamos a razonarlo juntas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos llegar a una conclusión y te voy a hacer más preguntas sobre el caso. Y, hombre, evidentemente, Debo decirle a la gente, ahora que Carlos no me escucha, que después de 13 años dedicada al mundo de la medicina funcional, debo deciros que este racionamiento que a ti te parece de lógica aplastante no se produce en las mentes de los otros terapeutas, sin ánimo de criticar ni de comparar, porque me pongo yo la primera. Hay muchas veces que decimos, oye, fulanito dice que la luz roja va bien, pa'lante. claro, O sea, no tengo tiempo, ¿no?, de investigarlo, le doy toda la obvio. autoridad y toda la confianza, pero después cuando eres terapeuta no puedes hacer eso. Tienes que entrar en Sí, modo razonamiento segurísimo, porque nunca será 2 más 2 4. Nuria tiene un problema de anemia, ya, pero Nuria tiene una inflamación previa, Nuria tiene un problema digestivo previo, Nuria come carne o es vale. semi-vegetariana. Y cuando dice que sí que come ¿De carne, qué manera? vamos a entrar al trapo. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas veces carne roja? No, casi nunca, siempre pollo. Es que cada paciente tú tienes que reaccionar distinto. Sí, Entonces, es que no podéis como terapeutas no entrar en modo racionamiento, pero es difícil. Yo lo entiendo, es súper difícil, pero yo os veo actuar, Carlos, a los que más sabéis, y es que alucino cómo sacáis es un conclusiones de poco lo cada de, caso. al final casi todos los problemas se resuelven de la misma manera, ¿no? De construir el problema, hacerlo en partes más cortas y preguntar mucho, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando la paciente viene que ya ha probado varios tratamientos es súper interesante detenerme en preguntar qué fue bien y qué fue mal y qué fue neutro. O sea, eso ya te da un montón de información. Ostras, no, es que cuando hice un tratamiento herbal me fue muy mal, Carlos. Digo, ostras, digo, ¿cómo tienes las mucosas? Y empiezas a preguntar de mucosas cuando no te había dicho nada, ¿no? No, cuando hice tratamiento con probióticos me ocurrió esto, claro, pero ¿qué probiótico hiciste, no? Y a veces precisamente porque lo que acaba ocurriendo es la paciente dice, ostras, qué bien, ¿no? ¿Cómo lo has sabido? Digo, coño, digo, porque ha tenido que venir otro a decirme qué es lo que estaba pasando. Si yo hubiera caído, a lo mejor también me hubiera equivocado, ¿no? Y hubiéramos tenido que sacar conclusiones de mis propios errores, ¿no? Eso es divertido, a veces puede ser un poco pesado, obviamente, porque a veces se puede alargar, pero es muy, muy divertido. Para mí es muy divertido hacerlo. Ya no solo en consulta, porque el paciente tiene un sufrimiento inmediato, sino hacerlo con otros compañeros que te plantean. eh, es muy interesante. A ti eso hace años que te llena mucho y vamos a contar un poco que el podcast no nace solo de las ideas puestas en común ahora que somos socios, sino que todo bebe de Osana Salud Academy, que es tu proyecto donde has ofrecido estas mentorías que dices. Cuéntalo un poco porque la gente dirá, ¿qué Claro, es eso que dice así tan familiarmente de obviamente, las ¿no? Es un proyecto mentorías? muy pequeñito, donde en un momento determinado, pues en pandemia, resumiendo mucho, justo antes de la pandemia empezamos pensé que las y los profesionales no tenían, en el mundo de la formación en PNI, no tenían una alternativa a cursar un máster, ¿no? Y me encontraba gente con problemas económicos para cursar un máster o que directamente quizá no le interesaba cursar un máster o ya habían hecho uno, pero querían profundizar sobre un área concreta y empezamos a hacer cursos cortos, formaciones muy monográficos, en aquel momento se llamaban updates, ¿no? Actualizaciones sobre procesos digestivos, actualizaciones sobre procesos hormonales, actualizaciones sobre aspectos metabólicos o inmunitarios, ¿no?
Y empezamos por ahí, empecé a ofrecer formaciones cortas. En un momento determinado siempre pensaba, ¿no? Buscando también el cómo te puedes proyectar y con quién tienes que competir cuando eres muy pequeño. A pensar, ostras, cursos va a empezar a ofrecer mucha gente también cursos cortos. Y es obvio, ¿no? Que van a haber más. Y pensé que lo mejor o el problema que nos encontrábamos era, había una duda, un planteamiento fácil cuando acababas un curso o cuando ibas preguntando, ¿no? En este mismo sitio donde daba los cursos online, eh, eh, era, ostras, ¿qué tal? ¿Cómo va el curso? ¿Qué os parece, no? Dice, hostia, Carlos, me parece brutal, pero ahora, ¿cómo tengo que digerir todo esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y espera, dentro de 15 días, cuando tenga una duda, ¿a quién se la voy a preguntar? Y empezamos a hacer este formato que tú decías de mentorías clínicas, ¿no? De acompañar en el día a día a las y los profesionales. Y hemos estado 2 años reuniéndonos semanalmente con grupos pequeños, en varios grupos, con un chat de Slack, solucionando dudas y en el día a día, en el tajo, en el fango, en el barro de, oye, pero esto no me va bien. Y normalmente, pues claro, en las mentorías había quien estaba muy, muy, muy inicial y eran dudas muy fáciles, pero teníamos compañeros que iban muy avanzados y que te venían a, como digo yo, sois unos cabrones, me venís a poner a prueba porque este caso es complejo, ¿no? Y me hacían pensar mucho y fue muy interesante. Y de ahí viene un poco la idea que tú me decías, pues que no tenemos un podcast. ¿Qué hacemos sin un podcast? Es lo que nos falta. Bueno, un poco para ayudar, será un poco a distancia, ¿no? Porque Claro, tú no resolverás como en mentorías el caso clínico, la gente no te escribirá, pero si tú claro. ya sabes, o igualmente nos inventaremos Eso estaría súper seguro un chulo. buzón, un formulario para que la gente diga, hablad de este tema, ya nos estaban empezando a decir temas, y ahora alguien ha dicho algo de embarazo. Hablad de este tema, entonces Eso Carlos se es lo lo mejor, prepara y la graba un co-creación, episodio ¿no? de Que decías podcast. tú, Es está decir, que escuchando a la gente. no hay un acompañamiento, pero claro, nosotros siempre hacemos lo que ahora está muy de moda, que se llama Build in Public, que a mí siempre me dicen, esto es lo que haces en Soy como que es escuchar a la gente y construir los proyectos con la nariz y con la observación y la escucha muy activa de qué necesita la gente, ¿no? Y en qué momento estamos de la historia, de la película, del mundo de la salud, para intuir por dónde podemos ayudar mejor. Igualmente, voy a preguntar una cosa, si me permites, Carlos, a la Tira, gente que está conectada y tira. que es profesional y que nos quiera contestar en el chat. Pero si en el caso hipotético de futuro, que esto de las mentorías que se dejó de hacer hace poco dentro de Osana, porque ahora, claro, Carlos y Nuria se asocian, montan Academia Soy Pro, entonces lo de Pero Osana queda un aparcado, poquito queda, aparcado queda dentro. para hacer nuevos proyectos, porque haremos... Que queda dentro, ¿no? ¿Eh? Queda totalmente aparcado y queda dentro de la Academia Soy Pro, ¿no? Eso es lo chulo de este proyecto. Exacto. Es como que vamos a hacer como una fusión de todo lo Dividido. aprendido y lo compartido de Carlos, por ejemplo, en mentorías y en todos los cursos, que la gente alucina y está encantada, y de ahí también hicimos una reversión en Soy como del programa de analíticas. Y como en esta primera fase estamos aún podcast todo en abierto, todo gratis, valor, 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 yo os preguntaría si os interesaría, habiendo conocido ahora este formato que Carlos nos estaba contando de las mentorías, si en un futuro os parecería útil ese acompañamiento prácticamente semanal o recurrente, ya no digo semanal, digo recurrente, de Carlos resolviendo casos clínicos. Eso es chulo. Random, ¿no? Porque entiendo que te venía Sí, la peña con su película. Mira, tengo una paciente con hipotiroidismo sí, Hashimoto y sí, ya no sé qué sí, sí. darle. Hemos Carlos, ¿qué probado hago? O sea, esto, hemos hecho a gracias. nivel digestivo esto y había, además, era muy chulo, ¿no? Porque había un texto, pues evidentemente texto, asociadas analíticas. Entonces el formato audio, que a mí es lo que me gusta, me permitía yo, releyendo el caso, ostras, pues yo aquí opinaría esto, fíjate, rasca un poquito más por aquí. Quizá aquí a lo mejor este tratamiento no funcionó porque quizá tenía esta otra mecanismo de acción implicado. Y la verdad es que era bueno, realmente la gente cuando he tenido que decir que esto se acababa, no digo que haya habido un drama, porque no ha habido un drama, pero ostras, mucha gente me escribía al final te haces colega de la gente, ¿no? Te decían, coño, ¿qué hacemos ahora? Digo, hombre, ¿qué hacéis ahora? Si sabéis un montón, y habrá más propuestas formativas, claro que sí, hemos hecho 2 años, pues bueno, ya va bien que escuchéis a otro de vez en cuando, ¿no? Si no, siempre escuchéis al mismo, ¿no? Pero sí, sí, Ay, qué sensación de sentirse huérfano, la estoy sufriendo, ¿no? Porque dices, tú les debías decir, ya estás preparado, bueno, suéltame, venga, los y leones, y el estás, otro que no, tío, ese, déjame continuar. Y yo no lo tengo claro aún.
Es que nunca debes No, estar seguro, nunca, nunca, por muchas claro, formaciones y años de había, experiencia, nunca debes estar había dos seguro de perfiles muy, resolver muy todos los definidos casos. en mentorías, creo que lo hemos hablado alguna vez. Había el perfil más habitual, que fue el que yo pensé en su momento, mentorías clínicas, era una persona que todavía no se sentía suficientemente cómoda en consulta. La soledad, yo cuando acabé enfermería estaba en una planta de urgencias con otras profesionales que yo les podía preguntar en PNI, en nutrición, en toda la vertiente integrativa. A veces eres la única profesional que se dedica a eso en ese centro, es esa soledad de, ¿y a quién le pregunto, no? Hoy en día todos tenemos chats y WhatsApps, pero cada uno te da su opinión. Normalmente alguien no se responsabiliza de esa duda y te dice, no, yo voy hasta el fondo contigo porque tú contratas mis servicios para que yo lo haga contigo, ¿no? Entonces había un perfil muy, muy beginner, ¿no? Una persona que todavía tenía que y te pedía mucho contraste constantemente y era un contraste muchas veces, claro, evidentemente para mí muy sencillo. Y había el otro prototipo de persona que venía a mentorías, que era la persona ya muy rodada, que venía para tener contraste de cosas muy, 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 muy concretas. Hacía crecer mucho al grupo, ¿eh? Porque realmente era gente que dominaba mucho. Y los planteamientos eran casos complejos, que para mí también lo eran, y que eran todo, pues eran retos que a mí también me hacían pensar mucho, ¿no? Y había esas dos vertientes, la persona que necesitaba mucho acompañamiento y la persona que venía solo para el contraste, para cosas muy, muy, muy concretas que le habían quedado atascadas y que muchas veces, a veces no buscaban la solución, sino que buscaba una idea diferente a la que estaba planteando. Claro, Vas a lo que hago buscar, yo ¿no? con mis mentores, lo mismo, y se llama Yo, igual, ¿sí o no? Lo mismo, claro, vas a buscar el contraste. Venga, alguien que opine diferente de mí, que sepa mucho de claro. estrategia, y si yo digo, yo lo veo así, Claro, a es muy ver qué probable, ¿no? contraste, ¿no? A mí me acontecía, ¿no? Con esta persona más en fase inicial, no, pero es lo mismo que tú cuando vas a hacer una mentoría de negocio con alguien muy top que tú consideres, hay en aspectos que tú vas más avanzado que ese mentor y en otros te tienen que enseñar. Y esto pasaba Sí, igual, yo he tenido médicos en sí. mentorías que yo les preguntaba alguna duda de, oye, y a nivel de diagnóstico diferencial médico, ¿tú qué harías en este caso de este otro caso que nos está comentando quién fuera, ¿no? Pero en cambio ellas en el manejo integrativo les faltaba pues eso, ¿no? Ese punto, o le faltaba para casos muy, muy concretos. A mí me divertía mucho. Es cierto que compaginándolo con tanta consulta se hacía un poco más difícil, pero una parte muy, 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 muy divertida de mi trabajo y me gustó que en aquel momento, sabes que no soy de colgar muchas medallas, pero me gustó que nadie lo hiciera previamente, ¿no? Que nadie se quisiera mojar tanto en el tú a tú, ¿eh? Me refiero, evidentemente en clase la gente se moja, no digo que no. Digo, en el tú a tú y en el estar en el día a día y me gustó empezarlo y no sé, me gustará a lo mejor en algún momento. Bueno. Claro, ahora cuando sondeaba que todo, sí, 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 casos clínicos, ayuda constante de Carlos, bueno, que sepáis que no dejaremos morir así como así una cosa de tanto éxito por la que fue tan pionero Carlos montando todo esto y alguna cosa reversionaremos. Empezamos con el podcast de momento y este 2023 disfrutad, por favor, de los episodios con Carlos de forma gratuita, pero sí que estamos pensando cómo podemos heredar ese éxito de las mentorías, ese seguimiento, esa ayuda a los O sea, profesionales, cómo lo podríamos sobre, extrapolar sobre en la todo nueva porque Academia Soy es Pro. algo muy útil. Realmente es de esas cosas que realmente ves útiles, Claro, que la gente lo que más le claro. preguntabas es que en el ¿qué es esto? Ahora nos hemos ido a las mentorías, pero en realidad el objetivo del podcast es que sea útil. Yo cuando he estado grabando o cuando estoy pensando en los siguientes episodios que tengo en mente, pues los próximos 3 o 4 hacia dónde quiero ir, me gustaría sobre todo que al final fuera, dice, hostia, realmente ha sido útil. Si la gente no puede decir es útil, el podcast no va a servir. No, no nos va a servir. Claro. No, no, lo va a ser porque tú eres muy pragmático y entras muy al fondo de la cuestión, no haces literatura ni filosofía barata. Y de hecho es que pensamos tanto los proyectos y ahora nacemos y parece que nos hayamos inventado esto hace una semana. Pero José Carlos y yo, que somos los 3 socios de Academia Soy Pro, bueno, yo no sé cuántos meses hace que hablamos de que tu voz en audio contando algo concreto y útil pudiera estar y entonces decíamos, pues en una newsletter lo alojamos en algún sitio y Carlos Hace graba tiempo, y pone un audio hasta que claro. un día dijimos, coño, el podcast, tío, vamos a ver un podcast. Sí, es maravilloso, ¿no? Pero ostras, porque ya sabíamos que tú resuelves con una cápsula en audio de una manera fácil. La gente como no tiene tiempo y ya no Sí, leemos nada, era como el formato perfecto,
pero que es el caso clínico hecho práctico, igual que hacías en Sí. mentorías, pero ahora en abierto y en un podcast donde tendrás pues, Spotify, Google Podcast, iTunes, en tu móvil y lo que decíamos, ¿no? Mientras paseas, mientras vas a ver cómo sale el sol, mientras corres, mientras cocinas, mientras conduces, brutal, ¿no? Y un viernes que mola que sea como un día laborable. El último, en el que tú ya estás con una actitud vital mucho más optimista, es viernes, pero aún siendo laborable, Todo. ¿no? Aún en modo trabajo, escuchando en el coche la tiamina, vitamina B1, diabéticos, tal, y dices, hostia, el fin de semana necesitas esas horas para anclar el conocimiento y el lunes a tope a ponerlo en práctica en Además, la consulta. pensábamos en llevarlo a cabo. Evidentemente que, claro, los temas pueden ser muy aleatorios. Me gustaría esa parte que decías de escucha, porque además es muy real, ¿no? Porque si estamos diciendo, ¿no?, que quiero hacer un podcast con cápsulas aplicables para el día a día, pues tienen que ser los motivos que quiera la audiencia. Lo que no puede ser es solo lo que a mí me apetezca, aunque lo que crea que a mí me apetece, evidentemente, es útil. Y hacer monográficos, grupos de 3, 4 podcasts hablando de un tema muy concreto, ¿no? 3, 4 podcasts hablando de micronutrientes, 3, 4 hablando de salud Mm. hormonal, 3, 4 hablando de sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, y de esa manera Has dicho, generar packs de conocimiento. ¿qué te pasa con los Porque es que creo que son micronutrientes? olvidados, Cuéntanos. que no, que los hemos olvidado en consulta, ¿no? Y porque, o sea, hemos olvidado tener un recurso muy a mano, tenemos mucha evidencia de su uso y nos vamos a propuestas terapéuticas a veces demasiado sofisticadas. Yo el primero, claro que me gusta eh, friquear con la suplementación y con un tratamiento muy concreto, irnos al mejor glutatión liposomado y una lactoferrina X o a un herbal no sé cuántos, ¿no? Pero luego nos olvidamos de que, lo hemos hablado muchas veces, de que la gente se pone a quemar grasa o se pone a hacer keto y aumenta hasta en un 50% el consumo de riboflavina. O sea que te vas pelando a la vitamina B2 cuando sabes que la mayoría de mujeres tienen deficiencia subclínica de B2 y es clave para el transporte de hierro o para el reciclaje del glutatión. Dices, hombre, era importante la riboflavina o para la sulfación de las mucosas, que muchos profesionales están viendo. Digo, coño, ¿cuánta gente hay haciendo keto? ¿Cuánta gente hay queriendo hacer la recomposición corporal y utilizando la grasa como sustrato energético? Y dices, ostras, Claro, pero que nadie nos cuenta que hay una cosa que se llama y en, micronutrientes y claro, que en el grupo de las vitaminas del grupo B, cada una de ellas cumple una función y, claro, no, y las y porque repasamos además en la analítica, ¿no? es chulo y es fácil y además ha salido espontáneo, que es algo que me está interesando a mí hace un tiempo para utilizarlo en consulta y que hay revisiones sistemáticas sobre el tema, sobre el LB1, sobre mil cosas que hablaremos sobre la riboflavina y la migraña o sobre la niacina y el perfil lipídico, lo que sea, ¿no? Además entronca mucho con este nuevo proyecto en el que me has invitado a participar, que es soy como, es la nutrición, es la alimentación, bebe de ahí, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? A veces nos hemos olvidado de eso, ¿no? Y sales de una consulta sin hablar de las cosas básicas, que es, oye, ¿cómo deberíamos alimentarnos? Y lo damos por hecho y venga, tómate esta suplementación y tira que te vas y cómprate las últimas gafas y esto ya todo se arregla y dices, ostras, espérate, porque te ha dicho que hace dieta paleo, pero tú no le has preguntado nada de lo que está haciendo. O te está haciendo que ha hecho una FODMAP no sé cuánto tiempo y no estás sabiendo la fibra fermentativa que ha vuelto a reintroducir, no sabes si la está tolerando o no, ¿no? Y los micronutrientes están un poco ahí, por eso están muy imbrincados en el proyecto que tiene que venir, nutrición funcional y psiconeuroinmunología clínica, no solo psiconeuroinmunología clínica. Pero Sí, la PNI siempre, o si nos estáis viendo desde Latinoamérica, que allí se llama medicina sí, funcional, siempre sí, había tenido en cuenta la alimentación. No sé si es, mira que estaba pensando, quizás es una meme, es lo que te voy a decir, no sé si es por la moda de la nutrición ortomolecular en el sentido de Estados Unidos en ese sentido han sido muy líderes, de intentar sí, resolver con una pastilla claro, mucho más rápido que cambiando los hábitos de vida, porque cambiar claro. la alimentación es un coñazo A para la veces hemos, gente. No a sé si veces es hemos por eso. alopatizado, ¿no? Cualquiera que me escuche me dirá, hostia, Carlos, que tú digas hemos alopatizado cuando a ti te encanta la micronutrición o te encanta la suplementación. Sí, lo que pasa es que es lo que decía yo hace poco en el máster regenerante, estaba dando clase en Madrid este fin de semana, me decían, o sea, Carlos, estás hablando de un montón de recursos y un montón de tratamientos y un montón de suplementos para utilizar con pacientes concretos. Digo, sí. Y me decían, pero bueno, la base, digo, la base doy por hecho que la vais a tener en cuenta. O sea, tenéis que incidir en la base y yo tengo un sesgo que veo pacientes que ya lo hacen muy bien y que vienen muy complejos y tengo que utilizar, accionar varias
apretar varios interruptores, ¿no? O varias palancas porque ya vienen con haciendo las cosas muy bien, ¿no? Aunque yo revise, entonces tengo ese sesgo de que veo pacientes complejos, como muchas de mis compañeras, y tengo que ir a suplementación específica y apretar el acelerador con cosas concretas. Pero la mayoría de veces, si nos fijáramos en los problemas de base, no de ese paciente complejo, que ya hace las cosas bien, sino el que no es tan complejo, que viene todavía bastante naif en todo el tema de cuidarse. Lo que pasa es que, claro, pelearse con cambiar hábitos es lo que decimos. Alopatizar la intervención es más sencilla, ¿no? Tómate esto, que seguro que se va a solucionar. Seguro que no. Seguro que voy a poner un parche, ¿no? Eh, ¿Tienes previsto hablar de SIBO Yo, pronto yo en el podcast? lo que creo es que hormonal y SIBO no puede tardar mucho y lo veo como un paquete de 3 4 podcasts, hablando de intervenciones concretas o de sesgos habituales o de cómo abordar bien la mucosa en un tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano. Siempre creo que nos olvidamos del abordaje de la mucosa. Estamos más centradas en qué herbal hemos de dar, en que si el orégano sirve para el hidrógeno y el sulfuro, y que la berberina genera estreñimiento y que la lisina nos va bien para el metano. Luego nos olvidamos de decir, hey, espera, ya hemos tratado la mucosa y hemos reacidificado el estómago y sabemos por qué ese paciente presenta esa disbiosis, hemos descartado que no haya una parasitosis por en medio, ¿qué podríamos hacer? Y luego matizar incluso un podcast sobre evidencia de algunas intervenciones pues concretas, sí, a nivel herbal, pero una vez hemos tratado previamente el resto. Lo veo más bien como un pack de varios podcasts. Antes de final de año lo hacemos. Este, este fin, este fin de semana he estado con un grupo y una chica me contaba que tenía SIBO y que había hecho Qué la rollo, ruta del qué bacalao por rollo. terapeutas distintos y aún después de 2 o 3 años siendo diagnosticada, pues sin resolver mucho, porque le dije, ¿tienes clínica? Y me Ya. dice, un montón. Y digo, wow, han pasado 3 años y aún tienes muchos síntomas, porque hay veces que ya mejoran los síntomas y entonces dices, bueno, la cosa está Pues, ahí aún sin pues resolver, pero no, me dijo, tengo muchísimos síntomas aún hay una a día certeza, de hoy. que esas disbiosis en el intestino delgado, en el intestino grueso de tan larga evolución están muy enquistadas y la microbiota al final se genera un patrón en el que es muy difícil salir y muchas veces puede haber una mejoría haciendo un tratamiento concreto y una recidiva prácticamente en nada, en 2 meses. Y tenemos que establecer varias fases de tratamiento, con fases de mantenimiento, con idas y venidas. Y ahí es donde a veces cuesta, ¿eh? Es lo que decimos muchas veces que me dicen, ostras, ¿por qué lo haces así en consulta? Ahí vienen los mails, ahí vienen las llamadas. Cuando no se hace el seguimiento, no puedes hacer un seguimiento, no respondes, la persona se queda eh, muy aislada en su casa sin conseguir respuestas, ya puedes hacerlo todo perfecto. Que si hay una pequeña marcha atrás, muchas veces la salvas generando ese soporte, ¿no? Porque es gente que, con lo que tú dices, llevo 10 años, llevo 8 años, llevo 9 años, ¿no? Y ya he hecho la ruta. ¿No? Y a mí no me hables ya del orégano, yo ya me los conozco todo, ya me conozco todos los herbales, ¿no? ¿Cómo me puedes atender a mí? ¿Qué es lo que se han dejado, ¿no? Y cada caso es un mundo y muchos no se solucionan, ¿eh? Es un rollo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Muchos son muy difíciles de solucionar últimamente, ¿eh? A veces pienso que esto lo decía con total sinceridad, esto es más conversación de mentorías que de otra cosa. Decía, a veces prefieres que te venga un proceso hormonal de larga evolución o un síndrome premenstrual, una dismenorrea tremenda, que sabes que haciendo las cosas que sabemos que se tienen que hacer mejoran y a veces esos procesos digestivos que entroncan también tanto con lo emocional, con la no activación del nervio vago, con bla, 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 todo eso que también habréis en cerebro, a veces cuestan mucho de mejorar, y es cierto. Con tantas dosis de antibióticos, sí, tendremos que hablar sobre ello en la mentoría clínica. Vamos a aprender un montón. Lo he dicho al principio de la conexión. Para la gente que se ha unido después, seguidnos desde ahora en el Instagram de Academia Soy Pro, porque desde allí cada semana, cada nuevo episodio, sacaremos trocitos muy útiles para meter en redes sociales y sobre todo os notificaremos que hemos colgado un nuevo episodio, aunque ya os podréis suscribir esta semana. De mucha gente tenemos el email, de mucha otra no, y por eso os pido que ahora mismo o mañana seguid el Instagram de Academia Soy Pro, pero yo creo que esta semana os pediremos el email en algún punto ya para que entréis en todo el circuito para notificar cada semana que hay un nuevo episodio, para cualquier pregunta, formulario, de escucharos, de que nos mandéis sugerencias de los temas de los podcasts. Necesitamos también vuestro correo para estar en contacto. Yo creo que durante esta semana os lo podremos pedir en distintas ocasiones y la mejor manera y el mejor canal también para hablar con Carla, que es la Community Manager que está al mando de Academia Soy Pro, pues a través de mensajes privados. Si tenéis cualquier duda o el viernes cuando empiece el primer episodio del podcast
ante cualquier duda, pues le preguntáis a Carla lo que consideréis. Esta semana habrá, de hecho, un episodio cero, que no os confunda, porque el episodio cero es la presentación del podcast y nos sirve para subir un episodio cero a todas las plataformas y dar la señal a todas las plataformas de que empezamos con el episodio 1, en serio, el viernes a primera hora de la mañana. Yo creo que a las 7 de la mañana, que antes me lo preguntaban, a las 7 de la mañana saldrá el primer episodio y todos los episodios, todos los viernes del mundo. Y el primero es sobre hierro, con lo cual, si veis que hay un capítulo de introducción, es el 0, el 1, el primero de verdad, es sobre hierro y es el que sale este viernes. Me estáis preguntando, ¿Academia qué? Academia Soy Pro. Seguidnos en Instagram, en Academia Soy Pro, y ahí durante toda la semana os iremos contando ese lanzamiento que esta noche lo hemos contado por primera vez, que es un nuevo podcast dedicado exclusivamente a profesionales del mundo de la salud integrativa, también llamada salud funcional, medicina funcional, nutrición funcional, PNI, esa mirada holística, integrativa de todas las medicinas, que yo creo que toda la gente que sigue nuestro proyecto ya saben que es nuestra filosofía y nuestra manera de entender la salud para particulares, y a partir de ahora en Academia Soy Pro y junto a Carlos, pues con proyectos para profesionales, y el primero es que gratuitamente abrimos un podcast para todo el mundo de habla hispana, probablemente de los pocos, si no el único, enfocado estrictamente de esta manera. Sabéis que siempre inventamos cosas nuevas para darle un valor añadido, intentando ser muy útiles para la gente y a la vez muy pioneros en cuanto a formatos, porque también eso nos gusta, ¿no? Un poco ser disruptivos. Genial. Nada, Carlos. Estoy encantado de arrancar realmente. A veces puede pensar uno, no estoy seguro que lo está diciendo porque quedar bien. No, estoy súper contento de haber arrancado el podcast, de haber además grabado el primer episodio. Siempre genera un poco, me decías tú, bueno, ponte, ¿no? Tú tienes no sé cuántos grabados ya, al final es como esa sensación de tener que grabar el primero cuando has hablado delante de mucha gente y no te genera ningún problema. Ya el primero grabado, ya, ostras, es que mi mente no para en pensar, bueno, os he martillado el fin de semana, aunque estabais con todo lo de cerebro, os he martillado con el segundo, con el tema de la tiamina, o sea que estoy con muchas ganas de verlo. A ver qué tal, a ver cómo lo reciben. Bueno, porque muy bien seguro, porque una cosa que yo os digo que hace Carlos, que en el grupo de WhatsApp por eso estamos actualizados, es que ves una actualización, un nuevo estudio científico y ya lo incorporas en plan, he aprendido eso, acabo de descubrir tal cosa, la meto en el episodio, que es, o sea, vais a tener una actualización y aparte son temas que no caducan nunca. O sea, que la gente que nos descubra en este podcast, que por cierto se llama Mentoría Clínica, de mentorías, de esta historia que hemos contado, Mentoría Clínica con Carlos González, pues si nos descubren dentro de 3 meses, obviamente, escuchar el episodio de hierro estará vigente. Y cuando no esté vigente haremos otro episodio de hierro para hacer actualización de lo que quieran y estará muy chulo esto de poder escuchar, a ver qué quiere la gente. Pero seguramente nos sorprenderán algunas cosas y otras no, ¿no? Imagino, hostia, explica bien un abordaje viral cuando hay pocos leucocitos, pero cuando hay pocos leucocitos y además autoinmunidad, ¿qué podríamos hacer? Todas estas pequeñas peculiaridades que es lo que encuentras en consulta, es lo que realmente estaría chulo aportar y que fueran pues, esas cápsulas de me la quedo, me la guardo y cuando tenga un caso parecido, seguro que voy a volver a ella. Aquí una Mar de Osana nos dice, doy fe que está como un niño muy ilusionado. Buenas noches, Mar. Pensaba, ostras, ¿cómo puede saber esta persona que está como un niño muy ilusionado? Es la que me aguanta todos los días, tú. Es quien está sufriendo en casa. El niño está que se ha comprado un micro nuevo, que está con no sé qué, que está con no sé cuánto. Entonces, claro, es la pobre la que me aguanta todos los días. También cuando vengo estresado. Cuando sea aún más famoso Mar, será insoportable. Lo tendremos que aguantar entre todos. Tú y yo nos llamamos Mar y nada. Sé que me bajarán al suelo rápidamente. Carlos, las dos me bajarán al suelo rápidamente. Vamos a disfrutar mucho el viernes, primer episodio, y no os lo perdáis. Seguidnos, porfa, en Instagram, Academia Soy Pro, que ahí vamos a contar cositas de mucho valor, siempre sacadas de entrada de estos episodios que nos esperan todos los viernes, de la mano de Carlos González. Gracias, Carlos. Dejo colgado el directo. Cualquier duda estamos ahí también. En tu Instagram. A todos los que habéis conectado y todos. Y nada, arrancamos. Un besito. Chao, Nuria. Muy bien, gracias. Buenas noches. Adiós.